vamos a seguir con anatomía de miembro inferior. Esta es la segunda parte donde vamos a hablar de la región del muslo, específicamente cara anterior del muslo. Que vamos a nomenclar aquí: anatomía de superficie, grupos musculares, triángulo femoral, hernias femorales, un poco de hernias inguinales, que eso lo vamos a ver en la pared abdominal como tal. En pared abdominal voy a meter todas las hernias, aunque sea algunas femorales, pero voy a nomenclar aquí para que se prepare. ¿Listo? Y también porción venosa y porción arterial. Esto es lo que vamos a nomenclar ahora. Y fundamental. Primero, datos curiosos que vamos a encontrar acá, que es de nomenclatura. Femoral, cuando escuchemos femoral, va a ser igual que decir crural. ¿Cómo así? Aquí dice músculo recto femoral, puede decir músculo recto crural. Entonces puede ser igual. Nervio crural anterior, nervio femoral anterior, etc. Va a ser lo mismo. ¿Ok? Recuerden que el miembro inferior se divide en la región glútea, el muslo y la pierna, y después sería todo lo que es el tarso. ¿Ok? O pie, si lo quieren mezclar así. Empezamos acá. Primero, anatomía de superficie. Para anatomía de superficie tienen que saber lo siguiente: ubicar qué es lo medial, qué es lo lateral, qué es lo anterior y qué es lo posterior. Recuerden que solamente vamos a hablar de la parte anterior. Entonces, ¿qué comprende la parte anterior? Anteromediales y anterolateral. Ustedes pueden hacer este esquema como el de un dibujo anatómico. Buscar anterior, porción medial y porción lateral. Y dirán, ¿cómo yo sé que es medial? ¿Cómo yo sé que es lateral? Si esta imagen está corta y no me dice nombres, lo intuitivo es que el vasto medial es un poquito más abajo que el vasto lateral. ¿Listo? O sea, con respecto a la rodilla. Entonces, si yo veo que está un poquito más abajo, pues ya sé que este es el medial y por ende sé que este es el lateral. Es como para ubicar. ¿Ok? Otra cosa importante, y yo aquí reitero mucho: saber ubicarme medial, lateral, anterior, es lo básico en la anatomía. Hay mucha gente que somete ese clase, ay, qué flojera, vamos a empezar a nombrar. Hay que ubicarnos específicamente para poder determinar qué estructura tengo ahí. A veces ni me puedo saber el nombre de la estructura, pero ya sé más o menos dónde está ubicada, porque sé la orientación. ¿Qué es la orientación? Ejemplo, lo medial básico en posición anatómica sería nariz. Nariz está en la parte medial, la boca estaría en la parte medial, el ombligo estaría en la parte medial, el alus o dedo gordo estaría en la parte medial. Entonces son cositas que están en la parte medial. Y lo que no esté en este punto sería lateral. Por ejemplo, los ojos son laterales, las orejas son laterales. Ahora, lateral y medial también puede ser respecto a que si yo estoy nombrando el ojo, yo digo, bueno, el ojo está en la parte medial respecto a la oreja, porque la oreja está en la lateral. Pero si yo digo, bueno, el ojo está lateral respecto a la nariz que se encuentra en la posición medial. O sea, es respecto a qué me estoy guiando, pero esto ya es como ya un poquito más técnico, si lo quieren aplicar así. Bien, entonces, anatomía de superficie, en esto me voy a demorar un poquito más porque es lo que quiero que aprendan. Bastos, recordamos que si el basto es un poquito más grande, pues ya sé que este sería el basto medial. ¿Listo? Culo vasto medial. Este es un poquito más chiquito, pues, y está en la parte lateral, pues sería el vasto lateral. Entre medio estaría todo lo que es el recto femoral, y debajo de él estaría todo lo que es el músculo aquí entre medio, porque si por ejemplo, que no sé, el recto femoral, entre medio estaría el vasto medio. ¿Ok? Serían los cuatro vastos. Importante, tenemos acá el hueso samoideo más grande que hay: la rodilla, la rótula o la patela. ¿Verdad? Bien. Y tiene un tendón conjunto, que es el tendón del cuádriceps. Y luego aquí, dato curioso, dicen que se llama ligamento rotuliano. Pero como tal, un ligamento es si viniera propiamente de la rótula hacia la tuberosidad tibial. Pero como el tendón del cuádriceps recubre completamente, sigue siendo estructura del tendón del cuádriceps. Pero como recorderis, pues se dice ligamento porque está como la orientación típica de unir hueso con hueso.
pero es el tendón del cuádriceps que recubre completamente la patela. ¿Ok? ¿Qué encontramos en la parte lateral y en la parte medial? Bien, en la parte medial encontramos son los que son retináculos mediales y acá los retináculos laterales. Y sería más o menos la orientación básica de superficie en la cara anterior. Esto es como que lo más importante. Tenemos algo importante en la parte lateral cuando hablamos de todo lo que es el tensor de la fascia lata, no sé si se acuerdan. El tensor de la fascia lata también forma lo que es la cinta iliotibial, que da estabilidad a los retináculos laterales. O sea, si yo tengo dolor en la porción lateral, puede que sea por incomodidad del vasto lateral o el músculo tensor de la fascia lata con el tracto iliotibial. ¿Ok? Acá tendría lo que es la pata de ganso, que sería todo lo que es el sartorio, el grácil y el semimembranoso. ¿Listo? Entonces sería más o menos la ubicación de esa estructura. Esto es importante. O sea, esto que acabo de decir es como un recorderis, básicamente, como para tenerlo en cuenta, eh, de la orientación. Perdón, creo que dije semimembranoso. Dije no, perdón, semitendinoso, de la pata de ganso. Bien, seguimos. Principales nervios sensitivos. Recuerden que en la porción del glúteo, pues también hablamos de la parte sensitiva. No tanto de superficie porque es básicamente lista, pero aquí sí me interesa un poquito tener los principales nervios sensitivos. ¿Cuáles son? Bien, si a mí me dicen cuál es el nervio sensitivo más importante de la región anterior, que recubriría todo esto, pues aquí ya sé cuál es el nervio más importante, el nervio femoral cutáneo anterior. Más importante, cutáneo femoral anterior o cutáneo crural anterior. ¿Listo? Más importante. Recuerden, femoral y crural es prácticamente lo mismo. Bien. Seguimos entonces acá. ¿Qué otros nervios encontramos? Acá estaría el nervio ilioinguinal, una pequeña ramita que no sale marcado en este dibujo, pero bueno, aquí estaría el nervio ilioinguinal, rama de L1. Nervio obturador también es una porción sensitiva. Déjenme borrar acá para empezar a nomenclar por orden. Vamos a ir por orden para no confundirnos. Nervios importantes. La región lateral, que sería lateral, esto sería medial. Una de las ramas sensitivas más importantes también estaría en la región lateral. Recuerden que el más importante es el anterior. ¿Ok? Este es el más importante. Le sigue el nervio cutáneo femoral lateral. Este es el segundo más importante. Primero, segundo. Este se compone de ramas de L2, L3, ramas anteriores L2 y L3, ramas anteriores del plexo lumbar. ¿Listo? Porque el plexo sacro compromete todo lo que es el nervio ciático y nervio cutáneo femoral posterior, que ya lo vamos a ver en la próxima, que también dimos un poquito en glúteo. ¿Qué pasa con este nervio cutáneo femoral lateral? Pasa algo curioso. En personas obesas, puede haber compresión de las fibras nerviosas y generar una pequeña parestesia en la parte lateral del músculo. Te dice, oye, siempre siento como una hormiguita esta parte lateral y a veces me rasca. A veces estamos sentados aplastados y sentimos como una piquiña en la parte lateral. Puede que ese hormigueo sea por compresión del nervio cutáneo femoral lateral, listo, por pequeña compresión. Igual, los nervios sensitivos como tal, eso tengo que hacer una aclaración, los nervios sensitivos como tal pueden aguantar cierta presión. ¿Listo? Aguanta cierta presión. Los nervios motores son los que se afectan con la presión, los sensitivos no tanto. Cuando vemos en nomenclatura, porque esto aparece en varios libros que identifican que por obesidad puede que haya hormigueo o parestesia, no es directamente por la parte sensitiva. Esto comprende la motora, ¿listo? La parte motora empieza a incomodar un poquito y llega a haber una irradiación hasta esta zona. Entonces llegamos a hacer una confusión como si fuera la parte sensitiva. Entonces, este como para aclarar aquí, igual cuando hablemos de fisiología del sistema nervioso, vamos a ver que depende del tamaño del nervio, van a aguantar unos mayor compresión que otros, pero unos van a ser más propensos a lidocaína o básicamente algunos analgésicos. Entonces es importante tenerlo acá. Anestésicos. Seguimos acá.
Esto ya lo tengamos como para el ojito, pero recuerden que hay una relación entre obesidad y esta porción lateral. Ya. Rama crural del nervio genitocrural. La rama crural del nervio genitocrural sería genitocrural, y es lo mismo que genitofemoral. Recuerden, y esta porción de acá, ramo crural del nervio genitocrural, o el nervio, ramo femoral del nervio genitofemoral. Ilioinguinal, que sería esta porción que está acá, perdón, ilioinguinal, esta porción que está acá, y el nervio obturador es este que estaría aquí marcado, nervio obturador. Listo. Aquí hay esta flecha está mal, el nervio ilioinguinal es esta parte de acá, y el nervio obturador se encarga de esta porción de acá. ¿Listo? Y rama básicamente del nervio cutáneo femoral anterior. Es todo lo que tenemos que saber por el momento. Aquí vamos a hablar un poquito del triángulo femoral. Lo voy a nombrar acá porque más adelante sale imagen. Entonces, para no repetirlo, lo voy a decir aquí y ya las adelante las omito, porque hablamos básicamente del triángulo femoral. Bien, ¿qué tengo que saber? Es un triángulo, pues ya lo sabe, y tengo que saber cuáles son sus límites. Primero, hay que orientarnos, ¿ok? Tenemos una porción lateral del triángulo lateral, una porción superior y una porción inferomedial y una porción superomedial. Superomedial, inferomedial. La porción lateral, ese borde está dado por el músculo sartorio. El sartorio. La porción superomedial está dada por el ligamento inguinal o el ligamento iliocúbico. Ligamento inguinal. Y el borde inferomedial está dada por ramas, básicamente este músculo de acá que tenemos que es el músculo, perdón, ¿cuál es el borde inferomedial? Aquí está. Van ramas del músculo pectíneo. Pectíneo, ¿ya? Esto es básicamente toda la división que tiene esta estructura. ¿Listo? Entonces tenemos, perdón. Músculo pectíneo no, este es el aductor largo. Aductor largo. Pectíneo está un poquito más adentro. Listo. Entonces tenemos aductor largo, el ligamento ilioinguinal y todo lo que es el músculo grácil. Esos son los bordes y la ubicación del triángulo femoral. Ahora, ¿qué contiene el triángulo femoral? ¿Y por qué está recubierto? Bueno, está recubierto por la fascia femoral, que sería esta que lo recubre acá, la fascia femoral. Así que esto ya no es como importante, sería el techo. La fascia femoral sería completamente el techo. ¿Listo? ¿Qué contiene? Nervio femoral, arteria y vena femoral. ¿Ok? El triángulo femoral tiene muy superficial lo que es la arteria y la vena y el nervio femoral. Cualquier incrustación de un vidrio, una daga, un disparo, un arma de fuego, en esta zona me compromete estructuras súper importantes. Más porque la arteria femoral tiene un flujo sanguíneo bastante elevado, realmente súper grande, irriga todo lo que es el miembro inferior, ya sea derecho o izquierdo, así que lleva un gran volumen y puede haber un desangrado de la arteria femoral casi de unos 5 a 10 minutos, depende también del tipo de traumatismo, y debe ser controlado o taponado lo más rápido posible. O sea, torniquete debe ser fundamental. Entonces aquí es importante el cuidado del triángulo femoral. Ahora, otra cosa que vamos a ver acá, que también hay ubicación de tejido graso. Es importante porque también va a haber ubicación de tejido graso que le pueda un poquito más de volumen o compromiso en esa estructura. También puede haber compromiso acá directamente por el nervio femoral, impidiendo un poquito la movilidad por un aumento del tejido adiposo. Ahora, ya vimos del techo, ya hablamos de lo que es las, la- los ángulos que están dados por el aductor largo, el músculo sartorio y el ligamento ilioinguinal. Y ahora la base está dada por el músculo psoas ilíaco. Tenemos el psoas y el músculo ilíaco. ¿Listo? Entonces sería la base.
Listo. Bien. ¿Qué es importante acá de saber de esta estructura? Que ellos van recubiertos toditos acá. Vamos a borrar aquí por una vaina, que ya la vamos a hablar un poquito, pero es la vaina femoral, que protege todo lo que es arteria y vena femoral, y el nervio tiene una vaina propia, o sea, que es como un aislante, ¿ok? Se protege cada uno, eso lo vamos a hablar un poquito más adelante. Sistemas venosos superficiales, aquí vamos a hablar un poquito de lo que es la vena. Recuerden que en las venas nosotros hablamos al revés, la vena hablamos desde donde viene hasta donde va. Entonces, el origen de las venas básicamente son las venas perforantes, luego sale el arco venoso del tarso, luego van subiendo y hay una subdivisión en la vena safena mayor, vena safena menor, directamente se conjuntan en la vena safena posterior y directamente a la vena safena propia y suben directamente a la vena femoral. Es como un resumen, ya ahorita lo aplicamos bien, pero este es que la nomenclatura de las venas es de abajo hacia arriba y arteria lo contrario, de arriba hacia abajo. Okay. Empezamos. Tenemos lo que es la vena safena. La vena safena va recurriendo por la parte lateral. Importante, la vena safena en la parte lateral, pasa por delante del maleolo medial. ¿Listo? Entonces tenemos el maleolo medial acá, esta es la porción medial, esta porción, el maleolo medial por delante del maleolo, que sería, este sería el maleolo, pasa lo que es la vena, ¿listo? Safena magna o safena interna, por delante. Esto ya después de su subdivisión en las venas perforantes y el arco venoso del tarso. Aquí se empieza a unir con la vena safena magna, la vena safena, o la vena safena mayor. La vena safena menor es esta que pasa en la cara posterior de la pierna, esta en la región poplitea y termina en la vena poplitea, que es esta que está acá. Entonces, en pocas palabras, esta que estamos viendo acá atrás es la vena safena menor o externa, que pasa por detrás del maleolo lateral y la vena safena mayor pasa por delante del maleolo medial. La vena safena menor pasa por detrás del maleolo lateral y va sufriendo directamente todo lo que es la región poplitea y se convierte en lo que es la vena poplitea. ¿Ok? Aquí estaría el van, vena, arteria y nervio popliteos. Ya es lo que tenemos que saber de esta estructura y cómo va subiendo. Importante, voy a hablar con un resumen acá. Las venas son importantes porque tenemos dos tipos de venas, venas profundas y venas superficiales, y las venas que las comunica serían las venas perforantes. Normalmente cuando hay trombosis venosa profunda, se llega a determinar por las venas superficiales que empiezan a crecer un poquito. Esto porque las internas están pegadas directamente con músculo que les ayuda a subir, y si hay un taponamiento por poco movimiento o incluso, dato curioso, con las isquemias. Recuerden la isquemia cerebral, la isquemia pulmonar. ¿Cuál es la diferencia? Una isquemia pulmonar es porque directamente el trombo o el proceso que hizo taponamiento estuvo creado directamente por el miembro inferior. Mientras que una isquemia cerebral puede ser por una fibriculación de la aurícula derecha, específicamente que se empuja directamente a la arteria aórtica y de ahí puede llegar directamente al cerebro. ¿Ok? Incluso eso también puede generar una arteria, una isquemia muscular. Son un poquito menos, no tan común, pero como para tener la nomenclatura importante. Bien, ¿a qué me lleva esta relación? ¿Qué pasa? Si en el miembro inferior yo no lo movilizo, hay cierta acumulación de líquidos. Con esa acumulación de líquidos, por ejemplo, puede que haya, no sé, el paciente ya era obeso o la paciente, pues, no es que haga mucha actividad física y no mueve las piernas y después de su recuperación se levanta enseguida y como el corazón empieza a latir mucho más rápido ya por el aumento de la presión, básicamente por los vasoreceptores, se separó enseguida y esa sangre que estaba en la parte inferior empezó a subir y puede que haya un trombo o algo que está acumulándose y eso tape directamente a los pulmones. Porque recuerden que si viene de la miembro inferior va a llegar a la cava y la cava llega su sangre a la aurícula eh, derecha, aurícula derecha. De la aurícula derecha irriga al ventrículo derecho y ese ventrículo derecho lleva su sangre al pulmón. ¿Listo? Entonces, si yo venía con un trombo o algo, cuando llega al pulmón, que son vasos mucho más pequeños, puedo causar una isquemia pulmonar.
Y la isquemia cerebral básicamente está normal, la sangre pulmonar entra a la aurícula izquierda. Y si tengo una fibriculación de la aurícula izquierda, que empiezo a tener problemas con la válvula en el cierre, como no cierro bien, empiezo a cerrar muy rápido, puede que empiece a chocar eh, tejido adiposo o básicamente triglicéridos formando un eritema y ahí pueda moverlo directamente por el ventrículo izquierdo hacia el cerebro. Entonces es como para tener aquí el resumen de que es importante el cuidado del miembro inferior. Y por eso es que yo hablé todo el recorrido más o menos de las venas para que sepan dónde se ubican y poder hacer como movilidad y saber la importancia de las venas en el miembro inferior. Hablamos del contenido. Esto básicamente es nomenclar todo lo que es la estrella de Scarpa. La estrella de Scarpa básicamente es la unión de varias venas antes de chocar a la vena femoral y que se divide en la vena safena mayor, en una vena safena accesoria que está directamente en el muslo, vena safena accesoria lateral está en el muslo, pero la porción lateral está en la porción medial del muslo, vena pudente externa superficial, básicamente la porción pudental, vena epigástrica superficial y vena circunfleja ilíaca superficial. Y a la vena femoral, cuando se divide en vena ilíaca común, da lo que es la vena circunfleja ilíaca interna. Ok. Características, ya hablamos un poquito de acá. Es importante, básicamente, tener y nunca olvidar lo de las características del miembro inferior en lo que es la parte o la porción venosa. Bien, ganglios, los ganglios básicamente me permiten ubicar cualquier tipo de infección, alteración estructural que tenga, y es importante poder ubicarlos para cuando se hagan drenaje linfático. Los más grandes y más importantes serían los ganglios linfáticos inguinales o superficiales, que serían estos que encontramos acá. Tenemos los ganglios linfáticos inguinales o profundos, que serían estos que están acá, y los ganglios linfáticos poplitos en la parte posterior, o sea, en la porción posterior de la rodilla, ganglios poplitos. Bien, la pared superficial del abdomen anterior está por debajo del ombligo, entonces para más o menos ubicarlo, estamos en la pared superficial del abdomen por debajo del ombligo. Pueden empezar a hacer cierta palpación, ¿ok? Entonces, los drenajes linfáticos, esto me está dando, si yo tengo una infección, por ejemplo, en la pared anterior, en la región lumbar, puede que se me inflamen los ganglios en esta zona, o sea, cualquier daño o bacteria o algo que tenga esa porción, pues va a llegar directamente a los ganglios de esta zona y se va a referir. Esta es una zona de referencia, ¿ok? Tenemos que los genitales externos de ambos sesos, básicamente también drenan los ganglios linfáticos inguinales, excepto en los testículos, porque ellos básicamente drenan en los ganglios linfáticos paraórticos. En los testículos están drenados por un ganglio linfático totalmente diferente. ¿Listo? Es como para tenerlo en cuenta. Tenemos algo importante que en el periné posterior, la porción periné posterior que también la vamos a hablar después, y el conducto anal por debajo de la línea de entrada, si yo tengo, por ejemplo, ahí un carcinoma, una patología, un carcinoma, se va a ver reflejado con inflamación de los ganglios linfáticos. Es importante porque incluso aún con un melanoma en las uñas o en cualquier parte diminuta se va a referir en esta porción de los ganglios linfáticos. Estos ganglios linfáticos femorales profundos u superficial. ¿Ok? Principalmente los profundos que drenan más parte del miembro inferior. Porque a veces llega el paciente con los ganglios inflamados y puede buscar directamente si tiene un carcinoma o puede que tenga en cualquier parte escondido un melanoma, hasta debajo de las uñas, debajo del talón, cualquier estructura. Entonces es importante ubicar si hay inflamación del ganglio linfáticos, inguinales profundos específicamente, y ubicar qué estructura puede que me esté alterando. O sea, buscar. Aquí mi trabajo es buscar. Vamos con los planos musculares. Tenemos que hay una división de tres grupos, el grupo anterior, el medial y posterior. Ojo, todo esto es anterior. Tres grupos. Bien. El compartimiento muscular anterior se compone de los siguientes músculos. El cuádriceps, que ya sabemos que se divide en cuatro, entonces lo vamos a nombrar como solo uno, y el músculo sartorio, el iliopsoas y el músculo pectíneo, pecten del pubis, que es la ubicación del músculo pectíneo. Todos son flexores de muslo, estos que están acá, y el cuádriceps solamente el recto femoral
es el que es biarticular, que flexiona el muslo y extiende la rodilla. ¿Ok? Esto de acá flexiona el muslo y el cuádriceps, el vasto medial, el vasto lateral y el vasto intermedio extienden la rodilla. El recto femoral extiende la rodilla y flexiona el muslo. Importante. ¿Listo? Estos están inervados por el nervio crural o femoral, que es lo mismo, y una lesión en el nervio crural o femoral me da dificultad para la flexión del muslo sobre la cadera y poder extender la rodilla. Miren que un daño en el nervio crural me limita extensión de rodilla y me limita flexión del muslo. Básicamente me deja inhabilitada la pierna porque son un movimiento más importante. La extensión de rodillas me permite estabilizarme en posición bípeda y poder durar sin estar cansado. Miren lo curioso. Biomecánicamente, si nos colocamos en posición bípeda, duramos mucho más que otras especies. Una de las razones es lo siguiente. Cuando hay una rotación medial por el bloqueo de los platillos tibiales con los cóndilos femorales, esta tensión de bloqueo o ese mini rost, esa mini rotación que se tiene, tensa todos los ligamentos o los retináculos laterales y los ligamentos de la región poplitea, lo que permite que los músculos no tengan que hacer mucha fuerza porque los ligamentos están usando su fuerza elástica para mantenernos en posición bípeda sin mucha fatiga. La única diferencia de colocarse en posición bípeda por mucho tiempo es el daño que podemos tener en las articulaciones, ¿listo? O la poca nutrición de las articulaciones, ¿vale? Que es importante acá. Eso es lo que nos diferencia de otras especies. Por ejemplo, como nuestro fémur tiene cierta ondulación y el fémur de unos chimpancés están completamente rectos, los chimpancés al colocarse de pie tienden a tener leve flexión y esa flexión es que hay una actuación de los músculos, por ende se fatigan mucho más y no pueden durar mucho tiempo caminando en posición bípeda. Y también porque su columna no es curva completamente, sino una sifosis entera, o sea, no tiene una S que nosotros. Entonces le hace mucho más difícil mantener esta postura. Aquí hablamos del triángulo, ahora del sartorio que forma todo lo que es el triángulo femoral. Es el músculo más grande, no el más fuerte por perímetro cuadrado sería el, el músculo glúteo mayor. Aquí tenemos el sartorio, que es uno de los músculos más largos, que tendría la célula más larga, que sería básicamente las células musculares más largas serían los del músculo sartorio, porque son directamente una célula de punta a punta. Forma la pata de ganso, que es superficial, que está formada por el sartorio, grácil y el semitendinoso. Y básicamente, ¿qué movimientos coloca? Tiene lo que es la abducción, puede generar una leve aducción, perdón, tiene la función de flexión, tiene la función de flexión, el muslo sobre la pelvis, flexión de rodilla, puede hacer flexión de rodilla porque la rodilla estaría acá, y la ubicación, aquí está el fémur, la ubicación del sartorio está un poquito más acá por el eje, entonces el eje le permite hacer flexión. Si te pasamos un eje por la mitad y todos los cables que estén de este lado hacen extensión y todos los cables que estén de este lado hacen flexión y como el sartorio está más para este lado, hacen flexión, pero un poquito, una leve flexión, pero actúa como flexión como tal. Hace rotación lateral del muslo, básicamente por su ubicación permite la rotación lateral del músculo y rotación medial de la pierna, rotación lateral del muslo y rotación medial de la pierna. Bien, tenemos el músculo iliopsoas. Básicamente su función es uno de los principales o el principal flexor del muslo sobre la pelvis. Es el más potente, tenemos solamente que es la unión del ilio. Luego tenemos el psoas mayor y el psoas menor. Esto forma el psoas ilíaco, pero el ilión, iliopsoas directamente, o el ilión es el principal, con ayuda del psoas. ¿Listo? Es uno de los músculos que nos ayuda a mantener la bipedestación porque tensa la zona lumbar y le permite la lordosis estable, una lordosis estable para la posición bípeda, y es el piso del triángulo de Scarpa o triángulo femoral. También me permite formar el canal iliopectíneo, que está nervado por el nervio básicamente femoral y el músculo psoas como tal, psoas. Este está derivado por ramas de L1 hasta L3 del plexo lumbar y el músculo ilíaco está nervado por ramas de L2 y L3. ¿Ok? Eso sería básicamente todo lo que tenemos que ver sobre el psoas ilíaco. Ahora, que continuamos, ok, sí,
tenemos el músculo pectíneo. El músculo pectíneo básicamente es un músculo que actúa como flexor del músculo y como abductor del músculo. Esto, leve abductor del músculo. ¿Ok? Bien. ¿Qué tenemos acá? Algo importante que creo que esto está mal, es un aductor, porque si vemos el eje, todo lo que está en la parte medial, si se contrae, lo contraría hacia adentro, eso sería una aducción. Esto sí es un aductor de músculo, no un abductor. Esto yo se los cambio cuando le vaya a la diapositiva. Aductor de músculo. Bien, inervado por el nervio obturador. ¿Ok? Entonces tiene función de flexor y aductor. Y tiene una doble inervación motora. Por tanto, ¿qué? Doble inervación motora. A ver, esto vamos a pasar acá. Ya hablamos de los cuádriceps. Vamos a empezar a hablar de los grupos de los músculos aductores. Esto es el músculo aductor que se divide en aductor mayor, aductor mediano y aductor menor. Esto, los músculos aductor. Aductor mayor, aductor mediano o aductor menor. También tiene nombre, porque hay varios nombres. En este es uno de la nomenclatura, el primer, segundo y tercer aductor, y otro es aductor largo, breve y magro. ¿Eh? Todo inervado por el nervio obturador, es importante, todo inervado por el nervio obturador. Su lesión dificulta la aducción del músculo y produce las marchas ligeras, básicamente es esta marcha que encontramos. Bien. En el grupo aductor tenemos lo que es el grácil. El grácil, que encontramos acá, es un músculo también bastante largo, también forma lo que es la pata de ganso y tiene su función de aducción, flexor de rodilla y rotador medial de la pierna, inervado por el nervio obturador y básicamente cuando hay daños, por ejemplo, se necesitan unos colgajos anales, pues básicamente para formar esfínter anal se toman partes musculares del músculo grácil. Bien. El aductor largo o primer aductor, que es este que encontramos acá, hace flexión hasta los 70 grados, ayuda a la flexión, tiene ramas anteriores del nervio obturador desde el L2 L3, básicamente todos están igual, y el límite del triángulo de Scarpa. Básicamente ya sabemos que este es el límite del triángulo de Scarpa con el sartorio. El aductor menor o segundo aductor también es básicamente lo mismo que el otro aductor, así que lo el único que cambia es el aductor mayor o tercer aductor, que tiene unos forámenes para pasar todo lo que son las arterias femorales acá, arterias perforantes, y tienen doble inervación también. ¿Sí? Primero, la porción de ADD, la porción que hace aducción, básicamente está inervado por ramas posteriores del nervio obturador. Y la porción externa, la porción interna, la porción externa, que hace extensión del muslo porque se pega en la tuberosidad isquiática al contorno medial del fémur, básicamente como si fuera un isquiosural, está inervado por el nervio tibial o ciático mayor, ¿okay? Que es el nervio de mayor tamaño. Entonces, daño del ciático también puede tener limitación a la ADD por dificultad del aductor mayor. Acá tenemos el van que pasa directamente debajo del ligamento ilioinguinal. Tenemos todo lo que pasaría el nervio femoral y el nervio básicamente cutáneo femoral lateral. Estos femorales son importantes que lo que pasan por acá abajo. Y acá tenemos rama del nervio obturador. ¿Listo? El nervio obturador básicamente es el plexo lumbar que se divide en una porción mixta, una porción motora y una porción sensitiva. Esto ya lo hablamos. Esto ya lo hablamos, esto es la vena femoral. Aquí tenemos lo de la cerda, que la vamos a hablar después, abdomen, triángulo de Scarpa, arteria femoral, su división, que tenemos la arteria ilíaca común, ilíaca interna, ilíaca externa, ilíaca interna, ilíaca común, arteria circunfleja femoral medial, circunfleja femoral lateral, y tenemos lo que es peso arterioso rotuliano, medial, superior, medial inferior,
lateral superior y lateral inferior. Y acá en la parte posterior sería la arteria pómpica. ¿Listo? Ya lo último sería resumen del nervio femoral, sus ramas sensitivas de cada una y acabaríamos acá que no se haga muy largo. Bien. Ramas motoras del nervio femoral son para el músculo sartorio, el músculo pectíneo y el músculo cuádriceps, motor. Y ramas sensitivas se dividen en el nervio safeno interno, la rama accesoria del safeno interno y el nervio femoral cutáneo anterior. Esas son las funciones sensitivas. Bueno, quedó como resumen. Espero que les vaya bien y espero que se suscriban para seguir aprendiendo y seguir creciendo en el canal.